Que Dios me lo bendiga una vez más, hermanos. Otra vez, otro día que Dios nos concede para estar aquí y podernos gozar, ¿verdad, hermanos? En su presencia, con su pueblo, en nuestra adoración a Él, ¿verdad? Meditando, hermanos, en su palabra. Así es que, ¿verdad? Todos son bienvenidos, aún los que no vemos, que están todavía por X razón. En veces no se puede, hermano. A veces, hermano, hay algo que no puede uno llegar. Y pues bueno, a lo menos nos puede ver allí todavía en YouTube o en otros lugares que podemos estar ahí. Bueno, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, versículo 28, dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? Gracias a Dios, hermano, que nosotros los que ya conocemos sí sabemos y conocemos, pero un día no sabíamos. Dice, el Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con águilas, con las águilas como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Verdad, hermanos? Que si no fuera por el Señor, pues no estuviéramos aquí. ¿Verdad? Experiencias, hermanos, que hemos tenido con Dios, nos ha dado su fuerza, su poder, su ánimo. Nos ha dado, hermanos, nuestros hermanos, hermanas, que estamos en el mismo camino, ¿verdad? Nos servimos unos a los otros, nos animamos, hermano, y es nada más un poquito de tiempo, hermano. Yo no sé cuántos van a llegar a 100 aquí, pero 100 años, ¿qué son, hermano? No son nada comparándose con la eternidad. Y dice la palabra de Dios que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Usted creyó? Tiene vida eterna. Padre Celestial, gracias, Señor, una vez más este día que nos concedes. Por tu Espíritu Santo nos das esa fuerza, ese poder para continuar. Señor, en ocasiones nos cansamos corporalmente, nos podemos, Señor, de una manera desalentar espiritualmente por situaciones que podemos estar cruzando, pero Señor, donde está tu pueblo, allí estás tú. Padre, y te rogamos que si alguien vino desanimado, con pocas fuerzas, enfermo, Padre, que te hagas presente, mi Dios, y que toques los corazones, los cuerpos, que te glorifiques, Señor, podamos seguir contando tus maravillas que tú has hecho. Tú no cambias, tú eres el mismo, dice tu palabra ayer y hoy por los siglos. Tú dices, el que pide, recibe, y el que busca, halla, y nosotros te necesitamos. Y siempre te encontramos. Hoy, Señor, te vamos a alabar, adorar, bendecir como hacemos diariamente. Porque estamos agradecidos por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a comenzar. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a estar en Éxodo capítulo 7, pero antes quiero hacer unos anuncios. Gracias otra vez por acompañarnos, hermanos. Hoy es el primer domingo del mes, así que hoy vamos a tener la Cena del Señor. Después de la Cena del Señor hacemos un pequeño convivio. Ahí van a haber unos sanguillitos y panes, cafecito. Pero también, hermanos, el día de hoy, si tienen niños o jóvenes que están con el grupo de jóvenes, el día de hoy el pastor de jóvenes va a estar hablando del calendario de los jóvenes del año.
Les pido que se queden y escuchen al pastor, es muy, muy bueno. Hay muchos jóvenes, tienen muchas actividades, tienen 2 campamentos al año. Y en la tarde, cuando terminemos el servicio, vamos a tener nuestro convivio y ahí después el pastor de jóvenes van a conocer a los líderes de los jóvenes también y lo que los jóvenes están haciendo este año, que están comenzando ahora su año escolar. Vamos a estar en Éxodo capítulo 7, hermanos. Ahora estamos entrando, en las próximas semanas vamos a estar viendo las plagas que el Señor le manda al faraón a Egipto por no liberar a su pueblo. Y en sus Biblias van a ver que las secciones que dicen las plagas, se mencionan las plagas muchas veces, pero cuando el Señor anuncia estas plagas, no dice plagas. En Éxodo 7:3 dice, multiplicaré la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. En Éxodo 3:30 dice, extenderé mi mano y heriré a Egipto con mis maravillas. Cuando estemos estudiando estas plagas, hay que tener en cuenta que estas plagas son señales, son maravillas, son cosas que apuntan ¿a qué? A la soberanía de Dios, al poder de Dios. Son maravillas sobrenaturales que apuntan al único Dios verdadero, al único Dios soberano. Y a medida que avanzamos cada plaga, vamos a ver que va aumentando de severidad. Comienza con una inconveniencia de agua, continúa con enfermedades que llevan a muerte, a las posesiones, a los animales, y termina con una muerte que afecta a toda familia egipcia. Hoy vamos a comenzar con la primera plaga. Vamos a estar en Éxodo capítulo 7, pero vamos a leer una sección antes como contexto. Éxodo 7, del 14 al 25, les voy a pedir que se pongan de pie en reverencia a la palabra de Dios. Éxodo 7, voy a comenzar del versículo 8. Éxodo 7, el versículo 8 dice la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndole, si al faraón os respondiera diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, tome tu vara y échala delante del faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón al faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante del faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también faraón sabios y hechiceros, y hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón del faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana al faraón. He aquí que él sale del río y tú pon a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se convirtió en culebra. Y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí, hasta ahora no lo has querido oír. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano al agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y heredará el río. Y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques, sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto. Así los vasos de madera como los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová mandó. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, por este tiempo en tu palabra, Padre. Oramos que abras nuestros ojos espirituales, ilumínanos con tu poder, Padre, para no ser duros de corazón como el faraón. Ayúdanos, Señor, a ver tus advertencias y acudir a ti para descanso. Ayúdanos a alabarte al ver tu providencia y tu soberanía manifestada a través de estas plagas. Te pedimos, Padre, que comprendamos tu palabra, lo que dice acerca de ti, sobre tus propósitos, sobre tu victoria, sobre tu seguridad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hoy comenzamos a estudiar estas plagas. Son 10 plagas en total que vamos a estar cubriendo en los próximos 4 o 5 semanas.
Pero antes de estas plagas, leí del versículo 8 al 13, porque ahí pone en contexto lo que está pasando. Dios le ha dado varias oportunidades al faraón a liberar a su pueblo, y le da una oportunidad más. Le dice a faraón: anda, echa tu vara, se convierte en culebra. Y lo que hace el faraón, llama a sus hechiceros, hacen sus encantamientos, brincan y hacen sus ritos y hacen lo mismo. Pero nos dice que la vara del faraón tomó y devoró a los otros, demostrando su superioridad, que es soberano Dios. Pero aún así, el faraón se rehúsa a obedecer las órdenes de Dios, y nos dice el versículo 13 que el corazón del faraón se endureció y no escuchó. Esta palabra vamos a escucharlo una y otra vez en cada una de las plagas, que el corazón del faraón está endurecido. Y nos hace recordar, nos hace ver esto, hermanos, que esta ilustración que el tema principal que estamos viendo aquí no es un tema que vemos externamente, es un tema del corazón. Esto no es una batalla entre Moisés y el faraón, no es una batalla entre Moisés y los hechiceros, no es una batalla entre Moisés y los egipcios. Estas serpientes nos recuerdan que a fondo las plagas son una batalla espiritual. Representan una batalla de Dios, el Dios verdadero, con los dioses falsos. Es una batalla entre el Dios contra los usurpadores. Y cada una de estas plagas es una demostración de la soberanía de Dios sobre todo lo demás. Y cada una de estas plagas también es una invitación para el faraón, para los egipcios, a creer en Dios, en el Dios verdadero. Pero aun cuando el faraón observa estas señales incuestionables de Dios, no cambia. Tiene un corazón endurecido, no cambia de parecer y le da la espalda a Dios. Y vamos a ver este patrón una y otra vez en cada plaga, que el corazón del faraón se endurece. Así que eso es lo que vamos a enfocarnos el día de hoy en esta primera plaga. Estos son los 3 puntos que vamos a ver. Vamos a ver la razón del corazón endurecido, el remedio para un corazón endurecido y la respuesta de un corazón endurecido. Vamos a comenzar. La razón del corazón endurecido. Comienza el versículo 14, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón del faraón está endurecido. Esa palabra endurecido, literalmente, la palabra hebrea significa pesado. Está diciendo, el corazón del faraón está pesado. No solo significa que el faraón era renuente a obedecer, está haciendo una declaración, está juzgando el estado moral, el estado espiritual del faraón. Le está diciendo, tu corazón está pesado. Y el faraón entendería ahí mismo qué significa eso. Los egipcios creían que cuando una persona moría, se iba al más allá, iba a ser juzgado. Y se le tomaba el corazón, del corazón se consideraba la esencia de la persona. Y se tomaba ese corazón después de morir y se le ponía en una balanza, donde un lado había una pluma y el otro lado estaba el corazón. Y se creía, si el corazón tiene maldad, iba a bajar la balanza. Pero si el corazón era puro, iba a mantener la balanza y iba a poder entrar al más allá. Y como se pensaba que el faraón era un dios, se asumía que era un corazón puro y justo. Pero aquí Dios le está diciendo, tu corazón está pesado, no vas a pasar la prueba de la balanza, vas a ser condenado porque tienes un corazón pesado. Es una declaración del estado moral, del estado espiritual del faraón. Y Dios nos hace esa misma declaración a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros nos dice Dios que dice engañoso es el corazón sobre todas las cosas. Todos nosotros nacimos con un corazón endurecido. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a comenzar viendo 3 causas de un corazón endurecido. El primero es el pecado. Como dije, todos nacimos con un corazón endurecido. El momento que nacimos, si ponen nuestro corazón en un balanza, vamos a ser condenados. Desde que nacimos, el momento que nacimos, estamos condenados a la tormenta eterna, separados de Dios por siempre. Esa condición es la condición humana porque todos fuimos concebidos con la semilla del pecado. Todos nacimos con eso. Dice la palabra de Dios que por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Dios creó este mundo perfecto, libre del pecado. Pero cuando entró el pecado, contaminó el mundo y contaminó todo lo que viene en este mundo, incluyendo toda persona que nace en este mundo, nace separado de Dios.
Adán y Eva fueron separados de Dios por ese pecado y toda persona después de ellos nace separados de Dios con el corazón endurecido. Toda persona, todos nacen en este momento que están naciendo, nacen con ese corazón endurecido. Y ese pecado, especialmente el pecado continuo, el pecado que no se confiesa, endurece el corazón. El pecado no confesado tiene un efecto acumulativo del corazón, lo cauteriza, lo deja más duro, lo endurece a tal punto que el pecador no puede distinguir entre el bien y el mal. Y llegará el momento en que la ira de Dios caerá sobre todo aquel que no confiesa el pecado de su corazón endurecido. Romanos 1, 18 y 24 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia y la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. Ese es el destino de toda persona que nace. Ese es lo que nos merecemos por nuestro corazón endurecido. El pecado continuo, el pecado no confesado, cada día nos condena más y más. Y Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Y la justicia declara que el pecado tiene que ser castigado. Ese es el primer punto que endurece el corazón. El segundo es el orgullo. El orgullo es otra causa del corazón endurecido. Abadías 1, 3 y 4 dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieras tus nidos, de ahí te derribará, dice Jehová. La raíz de la dureza del corazón de este faraón era el orgullo, era la arrogancia, era la soberbia de superioridad. Pensaba que él era Dios. Incluso frente a tremendas pruebas, vamos a ver una y otra vez que Dios demuestra que Él es soberano, que Él tiene todo poder. Aún con esas pruebas, Él endurece su corazón, dice la palabra. El orgullo endurece su corazón. El orgullo, hermanos, está detrás de todo pecado. Puedes buscar la raíz de todo pecado. Lo que miramos es la síntoma del pecado. Si le sigues a esa raíz debajo de la tierra del fondo, ahí vas a encontrar el orgullo. Puedes ver los 10 mandamientos y vas a encontrar la raíz de eso, es el orgullo. El libro de Daniel nos cuenta la historia del rey Nabucodonosor, que era un hombre orgulloso. El corazón de este rey estaba endurecido por toda la prosperidad que miraba alrededor. Atribuía su gloria, su grandeza en Babilonia, hacía estatuas, demandaba que todos se inclinen delante de él. Le quitaba la gloria a Dios. No reconoció que Dios es el Dios de sus victorias y de sus logros. Le robó la gloria a Dios. Y nos dice Daniel 5 que su corazón estaba oscuro, estaba pesado y estaba lleno de orgullo. Y por esa soberbia, por esa arrogancia, fue expulsado de su reino por 7 años y obligado a vivir como un animal salvaje, hasta que finalmente reconoció que Dios era el verdadero soberano del mundo. El orgullo, hermanos, endurece el corazón. Nos hace pensar que somos nuestro propio Dios. Nos hace pensar que no necesitamos a Dios. Nos hace pensar que no necesitamos un Salvador. Nos hace mirar en yo, en mis deseos, mi voluntad, mis propósitos. Y nos hace pensar que mis deseos, mi voluntad, mis propósitos son mayores que las de Dios. Mire todo lo que tengo, mire todo lo que he hecho. No necesito a Dios. Y eso le roba la gloria a Dios, le roba la honra a Dios. Y eso es otro punto que endurece el corazón. El tercero, los afanes. Los afanes de la vida de ahora. Esas penas, esas cosas que hemos pasado en el pasado, endurecen el corazón. Esas aflicciones de la vida. Esas aflicciones de la vida, estamos viendo esta semana en Enraizados, el sufrimiento. Esos afanes pueden tener 2 efectos. O nos abren los ojos espirituales, fortalecen nuestra fe y nos acercan a Dios, o endurecen el corazón, ciegan los ojos espirituales y flaquean nuestra fe. Y hermanos, tengamos cuidado, hermanos, porque esto nos puede pasar a todos.
Hasta los creyentes más fieles les puede pasar. Los creyentes más fieles pueden, por los afanes de la vida, quitar el enfoque de Dios, mirarlo en lo que está pasando y olvidar el gran Dios que tenemos. En Mateo 8 comienza con ese milagro de Jesús, donde multiplica 7 panes y unos peces para alimentar a 4,000 personas. Pero solo avanzas 3 versículos después, cuando ya se van todos y los discípulos están solos con Jesús y se dan cuenta que solo les queda un pan. Me imagino que eran los mismos panes que se habían multiplicado, pero solo les quedan un pan y empiezan a discutir entre ellos qué vamos a hacer. No tenemos con qué comer, están preocupados. Se han olvidado que hace poco Dios multiplicó esos panes. Y empiezan a discutir entre ellos. Y mire qué dice la palabra de Dios. Marcos 8, 17, 18. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no lo recordáis. Hermanos, como seguidores de Cristo, tengamos cuidado de que los afanes de la vida, las preocupaciones de la vida, cuando vienen esas adversidades, tengamos cuidado que no nos quiten el enfoque de Dios y endurezcan nuestro corazón. Para que no puedas ver lo bueno que es Dios con nosotros. Ahí dice, tienes ojos y no puedes ver. No puedes ver. Estás disfrutando de la provisión diaria de Dios y no lo puedes ver. Vienen las adversidades y olvidamos la bondad de Dios, la provisión de Dios. Nos preocupamos y no sabemos qué vamos a hacer porque quitamos el enfoque de Dios. Siempre cuento cuando estaba el tiempo de COVID, nos enfermamos todos. Yo ya estaba la segunda semana, ya no aguantaba, ya estaba desesperado. Hasta que Dios me recordó, pero todo este tiempo has disfrutado de mi bondad. Y me puse a escuchar ese canto. Qué bueno es Dios, tu fidelidad. Y eso fue lo que me cambió mi enfoque y me regresó a Dios. Cuando estemos en medio de esas adversidades, hermanos, recordemos lo bueno que ha hecho Dios en nuestras vidas. Por eso Dios nos da ojos para poder ver lo que Él hace para nosotros, para escuchar todos los tiempos que Él nos habla. Las aflicciones pueden endurecer el corazón y olvidar la fidelidad de Dios y la providencia de Dios y sus promesas de que Él siempre está con nosotros. Estas son unas cosas que endurecen el corazón, el pecado, el orgullo, los afanes. ¿Y cuál es el remedio para un corazón endurecido? Qué bueno que preguntan porque ese es mi segundo punto. El remedio para un corazón endurecido. Hermano, en este tiempo encuentras mi remedio para lo que quieras. Alguien se enferma, lo dice y ya todos le mandan, toma este té, este café, esta hierba, todo toma este remedio. Hice una búsqueda de Google. ¿Cuál es el remedio para un corazón endurecido? Háganlo, van a ver. Hay muchas cosas ahí. Aquí hay una dice, la autorreflexión. Reflexiona en ti mismo, en tus emociones. La práctica del perdón. Cultiva la empatía, dice la compasión. Hay muchos consejos, también dice, busca la transformación a través de la espiritualidad. Son buenas recomendaciones, pero hay algo que no mencionan. Lo vas a encontrar. Haz ese Google search y no vas a ver un nombre. El nombre sobre todo nombre, que es el único remedio para el corazón endurecido. ¿Cuál es ese nombre? El nombre de Jesús. Te van a dar todo tipo de remedio. Puedes ir a las bibliotecas, a las librerías y vas a buscar libros, 10 pasos para curar tu corazón, 5 maneras de esto y el otro, pero el único remedio para el corazón endurecido, solo hay un remedio, es Jesús. Romanos 3, 23 y 24 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esos son la verdad, pero estas son las buenas nuevas. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante que la redención que es en Cristo Jesús. Cristo vino a este mundo para curar el corazón endurecido. Él es el único sacrificio que cumple el requisito de Dios para calmar la ira de Dios hacia el pecado. Su muerte en la cruz es lo único que satisface el castigo del pecado y justifica el corazón del pecador.
Y el momento que una persona pone su fe en la obra de Jesús, es transformado. Ese corazón endurecido es transformado. Ezequiel 3, 36, 26 dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El momento que todos nacimos con el corazón endurecido, el pecado continuo lo endurece más. Pero el momento que tú declaras a Jesús: Señor Jesús, te creo que tú moriste en la cruz por mis pecados, me entrego mi vida a ti, te acepto como mi Salvador, mi Señor y mi Salvador. En ese momento, ese corazón endurecido recibe el Espíritu de Dios y es convertido en un corazón de carne. Gloria a Dios. En ese instante, en ese mismo instante, esa persona es justificada, es transformada y recibe un nuevo corazón. Jesús es el único remedio para el corazón endurecido. Pero hermanos, el primer paso para tomar cualquier remedio es conocer que necesitas el remedio. Una persona que no admite que está enfermo no va a tomar la medicina que le da el doctor. Debemos estar dispuestos a decidir, como dice el rey David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Dice: búscame, enséñame tus caminos y muéstrame si hay un camino de perversidad. Después de llegar ante Dios en arrepentimiento, con un corazón humillado y contrito, dice la palabra que Dios no rechaza a ninguno. Si tú has puesto tu fe en Jesús, Dios ha reemplazado ese corazón de piedra y lo ha reemplazado con un corazón de carne. Y hermanos, eso cambia tu posición eterna. Vimos que dice: todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Posicionalmente nacimos todos apartados de Dios, separados de Dios. No podemos llegar en Dios por el corazón con que nacimos. El momento que pones tu fe en Cristo, cambia tu posición para ahora y para la eternidad. Posicionalmente te toma de ese lugar separado de Dios y te pone delante de Dios como hijo de Dios. Eso es lo único, solo Jesús puede hacer eso. Nos garantiza que un día estaremos en perfecta comunión con Dios en el cielo. Y esa comunión original que tuvieron Adán y Eva antes que entre el pecado al mundo, esa comunión lo vamos a volver a tener cuando salgas de este mundo, a través de Cristo Jesús. Pero mientras estamos en este mundo, tendremos que lidiar con el pecado. Satanás no nos puede vencer, pero siempre te va a atacar porque quiere robar tu gozo, quiere robar tu paz, quiere robar tu esperanza. Su objetivo es endurecer tu corazón para estorbar tu relación con Dios. Pero Dios nos dejó su Espíritu, que es nuestra brújula espiritual, es nuestro guía, y nos dejó su palabra como nuestro manual para vivir una vida que honra a Dios. La palabra de Dios es lo único que mantiene el corazón suave y puro. Continuemos con el pasaje de hoy. Dios envía a Moisés al faraón, advertirle, le da una primera señal, y esta señal es la plaga de la sangre. Y nos dice el versículo 15 que encuentran faraón en la mañana saliendo del río Nilo. Entonces, en toda la historia no vemos que el río Nilo era un lugar donde los reyes iban a bañar. La única razón que iban ahí era para adorar, hacer sus rituales a sus dioses. Lo más probable era que el faraón estaba ahí participando en sus rituales diarios para el dios del Nilo. Y esto es importante, hermanos, porque vamos a ver en cada plaga que veamos que cada una de estas plagas es un ataque a un dios de los egipcios. Los egipcios tenían varios dioses. Y vamos a ver en cada una de estas plagas cómo Dios ataca a esos dioses. Y en el de esta plaga, la primera plaga, habían muchos dioses asociados con el río Nilo. El más famoso era el rey Hapi. Se consideraba la fuente de subsistencia. Se creía que el dios Hapi daba luz y alimentaba a toda la nación por sus aguas del Nilo. Los egipcios consideraban el río Nilo como esencial para su prosperidad, para su riqueza. Eran el imperio más poderoso del mundo antiguo, y mucho eso lo consideraban por lo que provenía del río. Era esencial para mantener su posición como el imperio más poderoso. Así, cuando Dios ataca al Nilo, está golpeando al corazón de la mera existencia y creencia de Egipto.
Cuando Dios le advierte al faraón en esta primera plaga y le dice la razón por qué está enviando estas plagas. Versículo 17 dice, así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. Aquí vemos la razón que Dios envía estas plagas, vemos la razón que Dios hace estas obras, pero también vemos la razón que Dios sigue obrando en estos días. Cuando ves una obra de Dios, hay una razón que Dios manda esas obras. Cuando Dios hace algo en tu vida, es por una razón. Por esta misma razón, en esto conoceráis que soy Jehová. Dios obra en nuestras vidas para revelarse al mundo. Después de las 10 plagas, no habrá duda en Egipto que Dios es el Dios verdadero. Muchos creerán. Vamos a ver que cuando salgan de Egipto, muchos egipcios le siguen. Porque muchos creen, muchos lo ven y lo creen y siguen y se vuelven el pueblo de Dios. Y hermanos, Dios sigue obrando en nuestras vidas cada día. Y por la misma razón, para que a través de nosotros otros puedan ver, conocer quién es Dios. Nosotros somos los embajadores de Dios en este mundo. Somos sus mensajeros de la verdad. Es nuestra responsabilidad pasarle el mensaje del verdadero Dios al mundo. Comenzando con nuestros hijos. Y comenzando con nuestros nietos. Por eso, hermanos, una iglesia saludable es una iglesia con un ministerio de niños y de jóvenes saludables. Así que al final de este servicio no se vayan, apoyen esos ministerios, escuchen lo que está haciendo Dios. Dios está obrando grandemente en esos ministerios de los niños y los jóvenes. Es nuestra responsabilidad pasarle ese mensaje a las próximas generaciones. Salmos 78, 6 y 7 dice, ¿para qué? ¿Por qué lo vamos a pasar? Para que lo sepan la generación venidera y los hijos que nacieran. Antes de eso, Dios habla de todas las obras que ha hecho en la vida de su pueblo. ¿Para qué? Para que sepan la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán, los cuenten a sus hijos, a fin que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Hermanos, es nuestra responsabilidad dar testimonio de las obras de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que otros también pongan su fe en Él y guarden sus mandamientos. Si queremos que nuestros hijos, que nuestros nietos conozcan a Dios, contémosles lo bueno que es Dios. Contémonos su providencia de Dios. ¿Quieres que esa persona en tu vida se acerque a Dios? Da testimonio de cómo Dios ha obrado en tu vida. Da testimonio de cómo Dios ha transformado tu vida. Nosotros tenemos el remedio para la maldad y el sufrimiento en este mundo. Lo que vemos como maldad, lo que vemos, esas cosas malas que la gente hace, las guerras, todo, eso solo son síntomas. Es lo que vemos, es el producto del pecado. Es el producto de los corazones endurecidos. Pero nosotros tenemos el remedio. Y dice la palabra de Dios que si te llamas un hijo de Dios, arrodíate, dice, clama a Dios y Él sanará tu nación. Nosotros tenemos el remedio de la maldad, pero tenemos que estar dispuestos a ser instrumentos y cuando Dios obra, revelar su gloria a otros. Continuemos. Veamos más en detalle esta primera plaga. Dice el versículo 17, he aquí, yo golpearé la vara que tengo en mi mano y el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Lo que vemos aquí, hermanos, es un evento sobrenatural. Es un milagro, es una señal de Dios. Y puedes buscar en el internet acerca de las plagas y vas a encontrar muchas explicaciones que estos son fenómenos naturales. Te explican cómo pudieron haber causado las plagas. Leí uno que dice que era un hielo que se derritió de las montañas, vino y revolvió el río, que había sedimento rojo, salió a la luz y eso se miró como sangre. Y que eso causó que los peces se mueran, causó el olor. Y después las ranas salieron del río porque no podían vivir ahí. Y era un verano muy caluroso, así que empezaron a venir insectos y piojos y moscas, lo que causó enfermedades, úlceras, pestes a los ganados. Y para rematar, dicen, vino una tormenta en el verano que trae granizo y oscuridad. Pero hermano, puedes encontrar un sinfín de argumentos de estas plagas que fueron fenómenos naturales. Muchos no creen en Dios porque no pueden explicar, no pueden entender milagros, obras sobrenaturales. Pero nunca podremos explicar con nuestra mente finita la mente infinita de Dios.
Dios no está limitado por las leyes naturales de este mundo. Y no existe explicación natural que pueda explicar un evento sobrenatural de Dios. Por eso, hermanos, cuando vamos a leer la Biblia, el versículo más fundamental para creer el Dios soberano, sobrenatural de toda la Biblia es el primer versículo en la Biblia. El primer versículo en la Biblia que dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esto es una afirmación fundamental de nuestra fe. Es una declaración de que Dios es un ser sobrenatural. Es un ser que opera fuera de los límites de la naturaleza. Él creó lo natural, fuera de la naturaleza. La fe cristiana comienza con este primer versículo: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Que Dios creó todo de nada, que Dios creó todo solo con su palabra. Y si crees que Dios tiene el poder de hacer lo que es humanamente imposible, si crees que Dios tiene el poder de hacer lo naturalmente imposible, si crees que Dios tiene el poder de crear todo de nada solo con tus palabras, entonces no vas a tener problema creyendo el resto de este libro. No vas a tener problema creyendo que Dios es un Dios que mandó a su Hijo, que se derramó de los cielos, que vino a vivir una vida perfecta. No vas a tener problema creyendo que murió por tus pecados. No vas a tener problema creyendo que resucitó al tercer día. No vas a tener problema. Si puedes creer en el primer versículo de la Biblia, no vas a tener problema creyendo con el resto de la Biblia. No vas a creer que Dios es un Dios que venció la muerte. Pero hermanos, si eres como el faraón y no crees, no vas a creer en ninguna obra de Dios, aunque lo veas en tu propia vida. Y vamos a ver en estas plagas una y otra vez que se hacen delante del faraón. Vamos a ver en unas semanas que es una clara descripción, ilustración de la soberanía de Dios. Pero Él siempre dice: endurece su corazón. Así, hermanos, que si al estudiar estas 10 plagas, las próximas semanas, es una buena historia, es interesante. Pero eso solo fue un verano raro. Es hablando, es un mito nada más. Te animo, te exhorto que examines tu corazón honestamente y preguntes: ¿crees en el Dios Todopoderoso? ¿Crees en el Dios soberano? ¿Crees en el Dios sobrenatural? Si no crees, aún tienes ese corazón endurecido como el faraón. Y vas a rechazar la autoridad de Dios en tu vida. Eso nos lleva al último punto. Ya vimos la razón del corazón endurecido, ya vimos el remedio del corazón endurecido. Ahora veamos la respuesta de un corazón endurecido. Versículo 20 nos dice que Moisés hace tal como Dios le ordena y el resultado es exactamente como Dios advierte. Versículo 20: y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él y hubo sangre por toda la tierra en Egipto. En ese momento se contaminan todas las aguas del río, se mueren los peces, no hay agua pura en Egipto. Hermanos, el pescado, lo que salía del río del Nilo era un alimento importante, básico de la vida de los egipcios. Así que esto había sido una escena de pánico, de frustración, que no tienen agua. No solo es que no tienen agua, no tienen de comer lo que comen todos los días, el pez del río. Si usted vivió en países hispanos, entiende la frustración de no tener agua cuando lo quiera. ¿Quién de aquí vivió en un lugar donde el agua solo llega ciertas veces a la semana? Los jóvenes de aquí no van a entender eso. Pero en ciertos países, en muchos países, el agua solo viene 2 o 3 veces a la semana. Y estás durmiendo y dejas tu llave abierta en las pilas y sabes cuando viene el agua porque empieza, ya llegó el agua, y todos contentos a llenar las pilas y todo, porque ya se va a ir el agua. Y ahora imagínense que al mismo tiempo que no hay agua, tampoco tiene frijoles y tortillas al mismo tiempo. Eso es lo que está pasando en Egipto. No tienen agua, no tienen lo básico. Exactamente está ocurriendo eso, y dice que ocurre por 7 días. A punto dice que andan por todos lados excavando y buscando pozos para sacar agua. Yo viví en Honduras durante el huracán Mitch. Pasó el huracán y no había agua por mucho tiempo.
No había agua puro, tuvimos que ir al río a buscar tambos de agua para traer, solo para lavar y todo eso. ¿Cómo responde el faraón a esta clara señal de Dios? Llama a sus hechiceros, dice el 22, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Es interesante aquí, hermanos, porque el faraón piensa que está demostrando que es mejor que Dios. Los hechiceros no pueden resolver el problema. ¿Qué hacen? Lo duplican. Pensaron que estaban demostrando que son igual a Dios, pero en realidad están empeorando las cosas. Aumentan la sangre en egipcio, agravan la situación. En vez de revertir el juicio de Dios, lo intensifican. Esto es una ilustración perfecta, hermanos, de lo que hace Satanás en las vidas de los que en las vidas de las personas. Satanás es un imitador, es un mentiroso. No cumple lo que promete, sino que lleva al pecador a la perdición. Pablo nos dice en 2 Corintios 11 que Satanás se disfraza de un ángel de luz. Mateo nos dice lo siguiente acerca de los falsos profetas. Mateo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Satanás se disfraza para parecer justo, santo, agradable, bueno, pero su objetivo es engañar. Es desviar al creyente del camino justo de Dios, llevarlos a la perdición, llevarlos al juicio de Dios. No tiene poder para resolver, no tiene poder para salvar, solo tiene poder para imitar, para pervertir y para decepcionar. Y esto es lo que siempre sucede, hermanos, cuando sigues dioses falsos. Terminas engañado, terminas decepcionado. Y hay muchas cosas que son buenas para nuestra vida, pero fácilmente lo convertimos en dioses. El río Nilo era bueno, era necesario, pero lo convirtieron en un dios. ¿Y qué? Les falló. Satanás puede usar cualquier cosa buena, necesaria de nuestra vida, cualquier cosa importante de tu vida, y lo puede convertir en tu Dios. Puede ser tu casa, tu familia, tu trabajo, tu cuenta de banco, tu equipo deportivo, tus hijos. Y si conviertes cualquiera de estas cosas en tu Dios, te fallará, te decepcionará. El único que nunca te fallará, el único que siempre cumple lo que promete, el único digno de nuestra fe, nuestra confianza, nuestra adoración, es el Dios de la Biblia. Éxodo no solo demuestra la soberanía de Dios de redimir su pueblo, sino que demuestra el juicio de Dios contra todos aquellos que resisten su voluntad. Y miren cómo responde al final de este juicio Faraón. ¿Qué hace? Lo ignora, lo rechaza. Versículo 22 y 23 dice, y el corazón del Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho. Faraón se volvió y se fue a casa y no dio atención tampoco a esto. Esta es la respuesta de un corazón endurecido. Se rehúsa a creer en Dios. Puede ver la destrucción que está causando. Faraón claramente podía ver todo lo que está causando su corazón endurecido. ¿Y qué hace? Se retira a su casa, cierra sus puertas, cierra sus ventanas y lo ignora, como que nada está pasando. Eso es lo que hace el pecado en la vida, hermanos. Nos hace ignorar la destrucción que está pasando alrededor de nosotros por nuestra desobediencia. Podemos ver lo que está causando, pero lo ignoramos. Y nos encerramos y pretendemos que todo está bien. Ante esta primera plaga, él tenía dos opciones muy sencillas: reconocer al Dios verdadero o rechazar al Dios verdadero. Él escogió rechazar a Dios. Y en los próximos capítulos vamos a ver cómo Dios manda estas plagas y cómo los intensifica cada plaga para que Él conozca quién es el Dios verdadero. Voy a pedir al grupo de alabanza que suba. Hermanos, estas plagas es un llamado de Dios, no solo para el faraón, sino para nosotros. Dios sigue llamando hoy al corazón endurecido. Y tenemos las mismas opciones de cómo responder. Podemos responder de dos maneras. Si aceptas al Dios verdadero, si reconoces que es el Señor, Él te convertirá en su pueblo y te librará del juicio final. Pero si como el faraón respondes rechazándole y dando la espalda,
el juicio y la ira de Dios caerá sobre ti. Esas son las únicas dos opciones para el faraón y para nosotros hoy en día. O aceptamos a Jesús como Señor y Salvador y nos arrodillamos a Él, o recibimos el castigo justo del juicio de Dios, de un tormento eterno. No permitas que tu corazón se endurezca y te haga escoger equivocadamente. Ese es el mensaje que vamos a ver en cada una de estas plagas que vamos a estudiar las próximas semanas. Vamos a ver cómo Dios demuestra repetidamente su soberanía sobre los dioses falsos. Cada plaga es un llamado de arrepentimiento al corazón endurecido. Y la pregunta es, ¿cómo vas a responder tú hoy a este llamado de Dios? Si Dios te ha hablado a tu corazón, el altar va a estar abierto durante este canto. No tengas pena. Solo en su Hijo encontramos el remedio para el corazón endurecido. Y si Dios ha hablado en tu corazón, pasa adelante. Entrégale ese pecado, entrégale esa pena, entrégale ese orgullo, entrégale ese afán, esa carga que no te permite disfrutar el gozo, la paz de tu salvación. Y permite que Él empiece a suavizar ese corazón endurecido. Vamos a orar. Este también va a ser nuestro tiempo para prepararnos para la cena del Señor. Así que en este tiempo vamos a tomar tiempo para examinar nuestros corazones. Un corazón que tiene un pecado, que tiene algo que estorba nuestra relación con Dios. Esto es el propósito de estas cenas, que le pidamos a Dios, Dios, examina mi corazón, y pedirle que nos limpie. El objetivo, el propósito de la cena del Señor no es para excluir a nadie. Dios no quiere que nadie sea excluido. Si tú has aceptado a Cristo como Salvador, tú puedes tomar la cena del Señor. El objetivo no es excluir, el objetivo es incluir. Por eso vamos a tomar este tiempo para entregarle todas estas cosas a Dios y recibir la cena del Señor dignamente. Si Dios te ha hablado, pasa adelante. Van a haber personas aquí adelante que pueden orar por ti. Padre Celestial, tu palabra es muy directa, pero muchas veces tenemos el corazón endurecido. Muchas veces resistimos, dudamos. Muchas veces no estamos de acuerdo cuando tú nos hablas. Oramos, Señor, que derribes todo cinicismo de nuestro corazón. Que abras nuestros ojos, que vean que Cristo es el único camino para evitar el juicio venidero. Te pedimos, Señor, que al leer tus palabras, escuchar lo que tú nos dices, nuestros corazones se ablanden y estén dispuestos a escucharte, a obedecerte y a creerte. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si Dios te ha hablado, no tengas pena, pasa adelante. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. Grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies, a tus pies. Tus pies, entrego lo que es.
a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies.